Gracias, doctor. Sí, hay expositores que estuvieron desde las 2 de la tarde y recién están exponiendo, así que le agradecemos la deferencia y si le hemos tratado mal en el Senado, mil disculpas. No, muchísimas gracias, senador. Muchísimas gracias a todos por la paciencia, por estar hasta esta hora. Y la verdad, bueno, voy a ser breve. Tengo una presentación escrita, también tengo un PowerPoint muy extenso, pero voy a remitirme simplemente a la presentación. Creo que mucho de lo que voy a decir ya se ha dicho, así que voy a tratar de acortar para haciendo honor al tiempo de todos nosotros y a la paciencia también, ¿no? Lo primero que quiero decir es que cuando empecé a dedicarme a este tema hace ya más de 20 años, desde el plano académico y desde el plano también de campo, digamos, mi base, yo soy abogado, estudié en la Universidad Nacional de Buenos Aires, después hice cursos de bioética en Flaxo, estudié también bioética junto a Patricia Sorokin, a la profesora Rempel, al profesor Berbé Delgado en la Universidad de Buenos Aires. Y recuerdo, me vino recién hace unos minutos a la memoria, que totalmente inocente, por cierto, decía, ¿por qué hay tanta complejidad en este tema, ¿no? Para mí era un tema de no la complejidad que después, cuando lo fui desarrollando, realmente pude ver, y me vino a la memoria también a Lawrence Tribe en su famoso libro La guerra de los absolutos, ¿no? Clash of Titans. Realmente uno, escuchando las distintas presentaciones, ve como la imposibilidad a veces de poder ver qué es lo que el otro me está diciendo y a su vez tratar de tomar algo del otro para uno mismo y tratar de llegar a puntos intermedios de acuerdo, ¿no? Creo que eso es lo más difícil y lo que uno de la cátedra de bioética siempre trata de inculcar a los alumnos. Incluso una pregunta que yo siempre les digo es ¿qué tendría que pasar para que usted tenga una posición en tal sentido, cambie su posición, y qué tendría que pasar para que usted tenga una posición en tal otro sentido, usted podría cambiar su posición, como haciendo un juego con respecto a este tema, justamente para evitar caer en esos absolutos, ¿no? De decir esto es la verdad y me quedo en eso. Entonces me parece que es un diálogo interesante y bueno, del poder escucharnos y tratar de ver qué es lo que el otro me dice que yo no estoy viendo. Simplemente eso, y bueno, quería empezar con eso. A todo esto, también les comento, más allá de mi formación como abogado, yo vengo de varias generaciones de médicos, de tíos médicos, abuelos médicos, mis padres son médicos, mis primos son médicos, por lo tanto siempre lo digo en mi clase, soy una especie de oveja negra, por así decirlo, dentro del ámbito, pero bueno, llegué en algún punto a la medicina legal y después a la bioética, así que pude ahí compensar esa falla, por así decirlo, con mi familia de origen, ¿no? Así que aquí estamos, realmente para mí es increíble poder estar compartiendo con ustedes y esperemos que podamos llegar a algunos puntos, como les decía antes, de acuerdo. Por otro lado, esta ponencia la quiero dedicar a todas las mujeres que me han incentivado en todo este tiempo a continuar estudiando este tema, a las mujeres que he conocido en distintos trabajos que he realizado a lo largo de los años, especialmente a las mujeres que trabajo en hospitales y no quiero dejar de mencionar dos personas que a mí me marcaron, que es Julie Thomas y Kay Painter, que fueron las dos personas que realmente me hicieron ver muchos puntos que yo no había tomado en cuenta. Así que bueno, hecha esta pequeña introducción, simplemente voy a pasar a relatarles lo que escribí para ustedes y espero que después lo podamos charlar respecto al proyecto que se está tratando en este momento en nuestro país. Refiriéndose al mismo, se podría hablar del proyecto, como les decía antes, de aspectos conectados con la embriología del desarrollo humano, con el derecho civil, con el derecho penal, aspectos constitucionales como habló el citado precedente, el doctor que estuvo anterior a mí, y desde la bioética. En realidad, este proyecto, desde mi punto de vista, se basa en creencias, en dogmatismos, más que en evidencias. Al leer el proyecto se verifica que el mismo se basa en que el ser humano
no es la misma entidad en todos los momentos de su desarrollo y crecimiento, que la persona humana no es siempre y en todas circunstancias sujeto de derechos. Se basa en la creencia que el otro, bajo ciertas circunstancias o momentos, no es otro, que el otro no es alguien, sino que es algo. El otro desaparece frente a nuestra mirada. Subyace en este proyecto la creencia de que algunos seres humanos tienen que pedir permiso para acceder a la comunidad de seres humanos. Algo así como un Olimpo en el cual se los reconoce a algunos como merecedores de derechos humanos fundamentales. Nada diferente a algo anterior que se haya hecho en la historia. Muchas veces hemos visto como distintos grupos sociales se los ha estigmatizado o se los ha reducido con algunas falacias argumentativas, invisibilizándolos. Se les quita su condición humana y, por último, se los determina, se los elimina porque ese grupo no es útil, funcional a ciertos intereses sociales, políticos, económicos y financieros. A continuación, quiero detenerme en algunos argumentos que se han entregado con el objetivo de justificar la terminación de personas en las primeras etapas del desarrollo. Un primer argumento que se ha esgrimido es el aborto como estrategia de disminución de la mortalidad materna. Este argumento sostiene que la despenalización disminuirá el 17% del total de las causas de las muertes maternas. Hay evidencia, como se ha señalado, empírica, como la presentada en Naciones Unidas por el epidemiólogo Elar Koch, ya mencionado, que no habría relación causal alguna demostrada acerca de que la legalización produce como efecto la disminución de la mortalidad materna. En sentido contrario, distintos países con leyes restrictivas redujeron, en cambio, drásticamente las muertes maternas por aborto en las últimas décadas. Un segundo argumento que se presenta habitualmente fue presentar la teoría acerca de los países que han legalizado el aborto tienen un menor número de abortos. Respecto a esa creencia, las cifras comparadas demuestran en forma categórica todo lo contrario, con crecimiento del mismo, en algunos casos en forma casi ininterrumpida por un lapso de casi 30 años. Europa, en 1990, varios años después de la despenalización, el porcentaje de embarazos terminados en aborto rondaba el 40%, datos de Guttmacher Institute. En algunos países de Europa del Este, por dar un ejemplo, entre 1995 y 2004 fueron abortados entre el 50 y el 61% de los niños concebidos en promedio, también datos de Guttmacher Institute. En España, desde su primera ley de aborto, el mismo se incrementó en más de un 600%. Lo mismo podemos decir de otros países como Francia, Reino Unido y Unión Soviética. Se dice también que la legalización casi sin restricciones nos une a la legislación de los países más desarrollados. Lo escuchamos esta semana, creo, el día martes, o la semana anterior, una abogada que había comentado esto, sin tener en cuenta que muchos de ellos legislaron en ese sentido cuando no existían las ecografías, como las conocemos hoy, se desconocía el mapeo del genoma humano. Varios de estos países hoy van en sentido inverso al que se propone en este proyecto al ver las consecuencias sufridas por los mismos. Simplemente consultar la página del Center for Reproductive Rights y ahí está especificado los países que van en sentido contrario. También se ha dicho que este proyecto traerá una sociedad más justa, cuando en realidad, a mi modo de ver, y esto es una opinión personal, es lo contrario. Trae un dominio de los más fuertes sobre los más débiles y una nueva clasificación de seres humanos nacidos frente a seres humanos aún no nacidos, que no tendrían derechos por sí mismos. Se dice que el aborto es seguro por ser legal, cuando la misma Organización Mundial de la Salud justamente no define el aborto legal como el aborto seguro y en cambio establece que puede haber aborto legal e inseguro y aborto ilegal y seguro, como de hecho sucede en varios países. Los estudios también demuestran que la mujer aborta en la gran mayoría de los casos por presiones del entorno y por problemas económicos, alrededor de entre el 65% en adelante, y más también, o sea, por factores externos a ellas. Sin embargo, el proyecto propone que la legalización empodera a la mujer humilde, cuando, desde mi punto de vista, lo que realmente empodera a la mujer humilde es que el Estado la acompañe, la contenga, la ayude económicamente. Esa es mi experiencia, al menos de 20 años en campo, para que ésta pueda continuar el embarazo sin presiones externas de la familia, de su pareja, del entorno, de la sociedad, y que a su vez pueda estudiar y trabajar. Eso es darle poder real a la mujer.
Dejarle que se le practique un aborto sin darle opciones, en cambio, es dejarlo sola, siendo madre ahora, pero su hijo muerto. Nada que festejar, por cierto. Finalmente, el proyecto se basa en la creencia de que terminar con la vida de un ser humano en forma directa puede ser una política de salud, incluso una buena política de salud. Privar en forma directa de nacer, esa es la definición de aborto, privación del nacimiento, a alguien nunca puede ser considerada una política pública de salud, nunca. Matar a alguien es quitar la vida a alguien para siempre, no a algo. Quitarle todos sus derechos. Matar sin estado de necesidad, y discúlpenme la palabra matar, pero es la que se utiliza en medicina legal y la que utiliza la Organización Mundial de la Salud. Matar sin estado de necesidad es empezar a morir uno mismo. Por eso es fundamental y es un deber, y esto no es una certeza, que el Estado deba velar por la vida y la salud de todos sus habitantes, no solo de algunos de ellos. Es su deber y es nuestro deber de ciudadanos exigírselo al Estado. Es obligación del Ministerio de Salud velar por la salud de todos los argentinos. El mismo ministro, casualmente, dijo que el aborto es un fracaso y que no es una solución para nada ni para nadie. Así que podemos tomar las declaraciones del ministro. No puede, entonces, justamente, él mismo omitir esa responsabilidad. No podemos permitirnos más muertes los argentinos, ni de mujeres, ni niños por nacer o niñas por nacer. No podemos permitir que al terminar con la vida de otros en Argentina se convierta en un redituable negocio legal para algunos. Entonces, un proyecto de ley debería basarse en, lo han criticado, pero lo voy a repetir, en conocer la evidencia biológica, embriológica, genética. No puedes conocer políticas de salud pública, que muchas se expresaron, sin sesgos y maternidad vulnerable, relacionada con la materia que fueron exitosas en otros países y pueden ser aplicadas en el nuestro. Un proyecto de ley no puede desconocer la abundante legislación provincial, nacional e internacional, distintos fallos y declaraciones de Academia Nacional de Medicina, Academia Nacional de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas, que sostienen que el derecho a la vida es el primer derecho a la vida natural de la persona humana, preexistente a toda legislación y resulta garantizado por la Constitución desde el momento de la concepción, reafirmado con la incorporación de tratados internacionales con jerarquía constitucional. Esto no lo dijo la jerarquía de ninguna iglesia. Estos son los votos de la doctora Elena Hayton de Nolasco y Eugenio Zaffaroni en Sánchez Elvira Berta contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Deberían dejarse entonces las creencias para legislar basándonos en certezas, en políticas comprobadas que repiten a todos los seres humanos, poniendo en marcha alguno de los 10 proyectos presentados que no se están tratando, al menos hasta ahora, de políticas públicas de defensa integral de la mujer vulnerable, que busquen mejorar su condición educativa, social, económica, para poder tener así un mejor país, más unido. Sueño un país de los pañuelos celestes y verdes unidos. Quizás soy un idealista, por eso estoy acá, porque soy un idealista. Y no voy a dejar de luchar por ese sentido. Creo que todos tenemos derecho a la vida, los pañuelos celestes y los pañuelos verdes. Más unido, más integrado, y en el que podamos decir juntos que para todo ser humano no debería haber nada mejor que otro ser humano, independientemente de su condición, de sus características, de su grado de desarrollo. Eso es una real inclusión, eso es no discriminar, eso es igualdad. Eso es respetar la dignidad del otro, eso es real ampliación de derechos de las mujeres de nuestra querida patria, eso es defender los derechos de las mujeres ya nacidas y los derechos de las mujeres que aún están por nacer. Latinoamérica estuvieron los primeros países que penalizaron la esclavitud. En Argentina siempre se defendió la vida de todos sus habitantes. Ojalá sigamos estando siempre a la vanguardia, a la defensa de los derechos humanos de todos y todas, porque quiero que vivan las vidas, todas las vidas, y uniéndome a millones de argentinos que salieron a lo largo y a lo ancho de todo el país a manifestarse repudiando este proyecto, le pedimos a los señores senadores el rechazo sin modificaciones de este proyecto de ley y que sea ley la protección de la maternidad vulnerable. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Si no hay preguntas, le agradecemos la exposición y si nos puede dejar el resumen. Sí. Muchas gracias. Invitamos